En México, durante más de 20 años, hubo presidentes que gobernaban el país. Mientras tanto, ella gobernaba tras bambalinas, en la política infundiendo miedo, ayudando con prácticas de brujería y magia negra. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La voz del gato negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie. y Etna. Elba Ester Gordillo Morales no fue una política común. Gracias a su control del magisterio y su habilidad para tejer alianzas, Gordillo se convirtió en una operadora política temida y cortejada. No exagero, tanto es así que analistas llegaron a llamarla la Jimmy Hoffa con vestido, e incluso el Darth Vader de la política mexicana, en alusión a su poder oscuro y omnipresente. Te contaremos todo sin perder ningún detalle. Es un caso que merece que le prestes atención. Nació en Comitán, Chiapas, en 1945. Maestra de formación, operadora por instinto y sobreviviente por convicción. Desde muy joven, entendió una verdad esencial en la política mexicana. El poder no se pide, se toma. Y una vez tomado, no se suelta jamás. Una forma de pensar muy cuestionable, pero no me voy a detener aquí, así que avancemos. Su imperio se levantó desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, un monstruo burocrático con millones de afiliados, cuotas obligatorias, presencia nacional y la capacidad de paralizar el país cerrando escuelas. En 1989, con el respaldo directo del presidente Carlos Salinas de Gortari, Elba Ester Gordillo tomó la presidencia del sindicato, no como una dirigente temporal, prácticamente era la dueña, porque no dejó ese puesto sino hasta el 2013. 24 años en un cargo público, hay que verle la cara. Como te decía, a partir de ahí, el SNTE dejó de ser un sindicato y se convirtió en una herramienta de presión política. Gobernadores negociaban con ella, secretarios de educación le rendían cuentas, presidentes la cortejaban, le temían o ambas cosas a la vez. Durante años se repitió una frase en los pasillos del poder, citada incluso por periodistas internacionales: ni una pluma se mueve en el sistema educativo sin que Elba Ester Gordillo lo apruebe. No estaban exagerando, en realidad era una advertencia. Ya verás por qué te lo digo. Además de ese cargo, fue diputada federal 3 veces, senadora, secretaria general del PRI, presidente temporal de la Cámara de Diputados. Pero esos puestos eran apenas la fachada institucional. El verdadero poder estaba en otro lado, en la capacidad de castigar y premiar, de hundir carreras políticas o sostener gobiernos enteros con el simple movimiento de su estructura sindical. Por eso, la comparación con Jimmy Hoffa, no por su apariencia, sino por su omnipresencia. Cuando le convenía, apoyaba al PRI. Cuando dejaba de convenirle, lo traicionaba. En 2003, se enfrentó abiertamente a Roberto Madrazo,
y fue destituida como coordinadora de la banca priista. Poco después, rompió con el partido que la había encumbrado y ayudó a crear Nueva Alianza, un instrumento político diseñado para seguir negociando poder desde otra trinchera. El PRI la expulsó en 2006. Para entonces, ya eso no importaba. Ese mismo año, en una de las elecciones presidenciales más cerradas y conflictivas de la historia moderna de México, Elba Ester Gordillo jugó su carta más peligrosa. Mientras oficialmente el sindicato debía respaldar al candidato priista, ella movió su estructura a favor de Felipe Calderón, el candidato del PAN. Más que por compartir ideología, lo hizo por cálculo. Y bueno, ganó. Felipe Calderón llegó a la presidencia y Elba Ester Gordillo confirmó algo que en realidad ya sabía. Su poder estaba por encima de los partidos. Durante los gobiernos panistas, su influencia crecía aún más. Colocó aliados, bloqueó reformas, negoció presupuestos y mantuvo intacto su control del magisterio. A esas alturas, su figura ya no era solo temida, se podría considerar intocable, o eso parecía. El poder absoluto tiene un defecto: genera enemigos silenciosos, y tarde o temprano, alguien intenta cortar la cabeza del monstruo. Durante años, Elba Ester Gordillo vivió con una certeza absoluta: nadie podía tocarla. Habría sobrevivido a presidentes, traiciones internas, guerras partidistas y crisis nacionales. Había doblado al PRI, negociado con el PAN y usado al sindicato como un ejército disciplinado. Todo lo que sabía hacer, amenazar, pactar y presionar, había funcionado siempre, hasta que apareció Ernesto Zedillo. Zedillo no era un político tradicional, era un tecnócrata frío, metódico, obsesionado con el control institucional y, a diferencia de otros presidentes, no le tenía miedo al sindicato. A mediados de los años 90, comenzaron a llegar las primeras señales de peligro real: las auditorías, revisiones financieras, órdenes directas desde la presidencia para examinar el manejo de los recursos del SNTE. Por primera vez en su carrera, Elba Ester Gordillo sintió algo que no podía sofocar con una llamada telefónica: la posibilidad concreta de ser removida. Las autoridades no eran simbólicas, revisaban cuentas, triangulaciones, cuotas sindicales, movimientos que durante años habían operado bajo la lógica de la impunidad. Cada expediente abierto develaba secretos de una cloaca. En los pasillos del sindicato, el ambiente cambió de atmósfera. Los operadores empezaron a callar y los aliados a mirar hacia otro lado. Gordillo seguía siendo temida, sí, pero ya no era incuestionable, y ella lo sabía. Fue entonces cuando ocurrió el quiebre. Según testimonios recogidos años después por periodistas de investigación, Elba Ester empezó a mostrar una ansiedad nueva, un tanto distinta. Dormía poco, desconfiaba de todos, se volvió obsesiva con las traiciones y empezó a hablar de energías y presencias. La política, por primera vez, no le alcanzaba. En ese periodo, relatan ex colaboradores, Gordillo ordenó algo inusual
para quienes no estaban acostumbrados. No solo se analizaban movimientos políticos, también se analizaban personas en el lado espiritual. Fotografías del presidente Zedillo comenzaron a circular entre intermediarios esotéricos. Eran imágenes tomadas bajo luces específicas, enviadas a videntes, cartomancistas, médiums y lectores de caracoles. El objetivo era conocer su aura. Durante meses, según esos relatos, se pagaron consultas privadas para leer al presidente. Los diagnósticos coincidían. Zedillo tenía miedos, dormía mal, temía el fracaso, cargaba con una presión que lo volvía vulnerable. Para cualquier político racional, eso habría sido irrelevante. Para Elba Ester, era lo que necesitaba saber, porque en su mente comenzó a gestarse una idea peligrosa. Si el presidente tenía debilidades invisibles, podían atacarse desde un lugar invisible. No era la primera vez que recurría a prácticas esotéricas. Desde muy joven había mostrado interés por la santería y rituales de protección, pero ahora la escala era distinta. Ya no se trataba de limpiar malas energías o atraer suerte. Se trataba de sobrevivir. Zedillo representaba algo que ella no había enfrentado antes, un poder que no necesitaba negociar con ella, un presidente dispuesto a desmontar su estructura si era necesario, y eso, para alguien que había construido su identidad entera sobre el control, era intolerable. En 1995, en ese año exacto, el punto en el que Elba Ester Gordillo dejó de confiar únicamente en la política. Según testimonios recogidos posteriormente por el periodista José Gil Olmos, fue ese año cuando tomó una decisión que mantuvo en secreto absoluto, incluso para muchos, de sus operaciones políticas. Organizó un viaje fuera del radar institucional, lejos de México, del sindicato y el control del Estado. Un viaje a África. Viajó con un círculo mínimo de personas de absoluta confianza. Y la primera parada fue Marruecos. En un mercado popular, lejos de hoteles de lujo y salones diplomáticos, Gordillo se reunió con un lector de caracoles. El ritual fue sencillo, en comparación con lo que te revelaremos más adelante. El hombre arrojó caracolitos blancos sobre un embudo de cobre y observó en silencio, para luego hablar y decir que lo que enfrentaba no podía resolverse con limpias comunes ni trabajos menores, que la amenaza era profunda y que la persecución venía desde lo alto. Y entonces pronunció la frase que marcaría el resto del viaje: necesitas el trabajo más peligroso del vudú, el sacrificio de un león vivo. Y ese trabajo lo hacen bien en Nigeria. Aunque le advirtió que si aceptaba ese ritual, quedaría atada a la vida de un animal, despojada de raciocinio y gobernada por instintos. Tenía que pagar un precio, pero eso a Gordillo no la hizo retroceder. Tenía la prisión respirándole en la nuca, así que estaba dispuesta a hacer lo que sea. El grupo viajó a Nigeria, a un sitio que los testimonios identifican como Badashat, descrito como un santuario donde operan los brujos vudú más peligrosos. Ahí se encontraron con un hombre que dirigía el ritual. El testimonio lo describen
con una precisión perturbadora. Un hombre pequeño, viejo, desdentado y flaco, en realidad famélico, orejas perforadas con aretes, un penacho en la cabeza y un bastón ritual. El día del ritual, el brujo cazó a un león macho, activo, fértil y con su dentadura completa, porque tenía que ser una bestia en plenitud, cargada de fuerza vital. Lo que te voy a contar puede herir tu sensibilidad, así que prepárate para escucharlo. El sacrificio del pobre felino no fue inmediato. El león fue torturado y degollado lentamente para prolongar su agonía. El líquido hemático debía fluir y el coraje debía transmitirse. Le arrancaron la piel, recolectaron la sustancia roja y separaron las vísceras y testículos. En realidad, nada entre comillas se desperdició. En una choza de paja, sin quitarse la ropa, Elba Ester Gordillo fue untada con el líquido hemático del animal. También le colocaron los genitales, las vísceras y el líquido espeso aún caliente. Luego, la envolvieron con la piel aún manchada de rojo del león, ajustándola alrededor de su cuerpo. El brujo comenzó a entonar cánticos mientras dibujaba símbolos sobre su piel, usando las pezuñas del animal. Gordillo fue elevada sobre un pedestal. Sus pies no tocaban el suelo. Debajo colocaron figuras de barro negro y hierbas rituales. Entonces vino el acto. Le entregaron una fotografía de Ernesto Zedillo. Gordillo la abrazó contra su pecho y, siguiendo las instrucciones, repitió 7 veces en voz alta su deseo, es decir, librarse del acecho presidencial, conservar el poder y neutralizar la amenaza. El ritual duró 4 horas y al final de todo, Gordillo no aguantó y se desmayó. Estaba exhausta. Se dice que pagó $45,000 a quien hizo el trabajo, pero los espíritus te cobran de otra forma. Esa es la parte que más cuesta y que muchos ignoran. Antes de irse, el brujo se rió y dijo: "No tienes idea de lo que acabas de hacer. No pagarás con dinero, sino con lo que más amas". Horas después, aún en África, ocurrió algo que dejó boquiabiertos a los testigos. En su teléfono satelital entró una llamada desde México. Era la secretaria particular del presidente. La voz al otro lado dijo: "Güerita hermosa, necesito hablar contigo". Para quienes estuvieron ahí, no hubo duda. El trabajo había funcionado. Tras ese episodio, el poder de Elba Ester Gordillo no disminuyó, en realidad creció. Sobrevivió al sexenio de Zedillo. Se volvió indispensable para los gobiernos que vendrían. Operó con Fox y se fortaleció con Calderón. Pero esperen un momento, gatos negros. Hay un detalle fundamental. El pacto del ritual en el mundo espiritual no se había saldado todavía. Poco tiempo después del viaje, ocurrió la tragedia. Francisco Fujiwara Montelongo, su nieto favorito, hijo de su hija Maricruz, dejó este plano. El niño quedó atrapado en las puertas eléctricas de un elevador y se desnucó mientras jugaba. Para los colaboradores que conocían el ritual, ese fue el pago, lo que más amaba. Desde entonces, relatan,
Elba Ester Gordillo alejó a sus otros nietos e intensificó sus protecciones. Según los testimonios recogidos por José Gil Olmos, conocido por su libro Los Brujos del Poder, en 2008, el ritual en África no fue un episodio aislado, ni un acto desesperado que se cerró con el tiempo. Fue en realidad el inicio de un sistema. A partir de entonces, la brujería dejó de ser un recurso ocasional y se convirtió en una extensión permanente de su ejercicio del poder. Su casa se convirtió en un espacio ritualizado. En distintos puntos del hogar aparecían estatuillas de seres extraños, figuras difíciles de identificar, sin iconografía religiosa tradicional. Junto a ellas, manzanas esparcidas por todas partes, rociadas con líquido especial, preparados por sus consejeros esotéricos, que, según, tenían la función de absorber y desviar malas vibras. El dormitorio era el centro. Tras estudios astrológicos, mandó a instalar un sistema de techos móviles, diseñado para que, durante las lunas llenas, los rayos de luz cayeran directamente sobre su cuerpo y su cama. La luna era una fuente de energía que, según sus creencias, debía tocarla sin intermediarios. Debajo de la cama, otro mecanismo funcionaba día y noche. Canaletas por donde corría agua mezclada con ajo. Una protección constante contra espíritus malignos. A esto se sumaba altares dedicados a la Santa Muerte. De esto te voy a contar un detalle importante pronto. Elba consultaba de forma constante a videntes, mujeres y hombres que le leían veladoras negras, cartas del tarot, resto de café, y cuando la política entraba en crisis, los rituales se intensificaban. Ex colaboradores relataron haber presenciado ceremonias conocidas como los rituales de los tambores, reuniones nocturnas donde participaban no solo operadores espirituales, sino también aliados políticos y dirigentes sindicales. No todos sabían exactamente qué se estaba invocando, pero todos sabían que no era simbólico. Uno de ellos declaró: "Yo estuve presente cuando ella hizo embrujos dirigidos contra sus enemigos del sindicato. La vi hacerse experta en lecturas de cartas y café. El caso más perturbador ocurrió en el año 2000, en plena contienda presidencial. Oficialmente, el CNTE apoyaba al candidato del PRI, Francisco Labastida. En secreto, Gordillo había tomado otra decisión: apostar por Vicente Fox. Sabía que traicionar al PRI implicaba un riesgo enorme. Temía que los líderes sindicales cercanos a ella filtraran la información o se rebelaran. Y entonces recurrió a lo que, según los testimonios, ya dominaba con precisión. Reunió fotografías de todos los dirigentes sindicales bajo su mando. Las colocó dentro de una basinica, delante de algunos allegados o sobre ellas. Mientras lo hacía, repetía un conjuro enseñado por una de sus yerberas de confianza. A cada imagen le gritaba 7 veces: "Te someto a mi orden". 7 veces, una por una. No imagino lo cansón que debió ser eso. Después ordenó que el recipiente fuera arrojado a la calle, que los autos pasaran todos los días sobre las fotografías empapadas, para que sus voluntades quedaran aplastadas bajo el tránsito cotidiano. El objetivo era que nadie protestara ni hablara. Según el informante, el ritual funcionó. Nadie se rebeló, el sindicato se alineó
y en ese momento de la historia, Fox ganó la presidencia. La brujería, sin duda, operó como un método de gobierno. Pero el miedo también crecía. Los colaboradores describen a Gordillo cada vez más convencida de que los demonios la atacaban a través de los sueños, pesadillas constantes y sensación de asedio nocturno. También creció en ella la desconfianza y dormía poco. Vivía en una alerta constante. Recurría a brujos con mayor frecuencia y no siempre pagaba. Eso, según los relatos, provocó represalias. Otros brujos comenzaron a lanzarle maldiciones más fuertes. Se hablaba de una guerra espiritual, donde cada bando intentaba superar al otro. En uno de esos episodios, enemigos esotéricos le arrojaron brebajes hechizados en la entrada de su casa. Al pisarlos e introducirlos sin saberlo, Gordillo desarrolló una infección grave en los pies, con sangrados y dolor constante. Para ella, no había duda, era un ataque. Desesperada, redobló las protecciones. Fue entonces cuando el pacto con la Santa Muerte se volvió más explícito. Según el testimonio, ofreció colocar altar de la Niña Blanca por toda la Ciudad de México a cambio de cobijo, expandir la veneración a cambio de defensa espiritual. Durante un tiempo, dicen que funcionó, hasta que los enemigos se enteraron de lo que hizo e hicieron maldiciones más fuertes. En 2013, el Estado mexicano finalmente se volvió contra ella. Fue detenida en el aeropuerto de Toluca. Fue acusada de desviar casi 2.000 millones de pesos de las cuotas sindicales, dinero usado, según la Fiscalía, para cirugías estéticas, aviones privados, tarjetas de lujo, propiedades y ropa de diseñador. El imperio empezó a resquebrajarse. La mujer que había gobernado desde oficinas alfombradas y residencias protegidas fue trasladada al penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Hasta ahí, entre muros grises y rutinas carcelarias, Elba Ester Gordillo envejeció de golpe. Con el paso de los meses, obtuvo prisión domiciliaria por motivos de salud. El cuerpo finalmente reclamó lo que el poder había postergado. Pero el proceso judicial no se detuvo. Años de audiencia, amparo y resoluciones técnicas. Un juicio largo, enredo, llenos de silencios incómodos y acusaciones de motivación política. Sin embargo, en agosto de 2018, el sistema volvió a mostrar su rostro más ambiguo. Un tribunal federal absolvió a Elba Ester Gordillo. Sí, como lo escuchas, no por demostrar su inocencia moral, sino por fallas en el debido proceso, pruebas mal integradas y errores de forma. Gordillo recuperó su libertad justo antes del cambio de gobierno, cuando México se preparaba para una nueva transición de poder. A los 73 años, declaró su inocencia plena. La mujer que durante décadas había dominado sindicatos, presidentes y elecciones salió libre, pero no volvió a mandar. Se dice que intentó regresar, pero que no la dejaron. Hoy, Elba Ester Gordillo vive lejos de los reflectores. Gato Negro, quiero hacerte una pregunta inquietante. ¿Crees que la brujería la sacó de la prisión? Porque no cabe duda que todo esto suena inverosímil. Pero bueno, creo que en este caso la realidad supera la ficción.
Déjame en un comentario lo que piensas, me encantaría leerte. Lo que sí no tengo duda es que esta mujer puede que se haya librado de la prisión, pero no de los demonios que la acechan y no la dejan dormir. Hasta la próxima. Esta es la voz del Gato Negro. Síguenos y déjanos tu me gusta, así nos motivas a sacar más episodios. Gracias por escucharnos.